Cuando pensamos en el arte, nos viene a la mente nombres conocidos como William Shakespeare por su escritura, Vincent Van Gogh por su pintura, Miguel Ángel por su escultura y arquitectura, o Leonardo da Vinci por prácticamente todo lo anterior. Pero ¿cuántos artistas de ese nivel de reconocimiento provienen de México? ¿Sabías que nuestro país fue la cuna de una de las corrientes artísticas más famosas en el mundo? El muralismo. ¿Qué es el muralismo? ¿Quiénes son sus más grandes representantes? ¿De verdad proviene de México? Pues si quieres saber más sobre este importante aporte de México para el mundo, no te vayas que yo te lo cuento. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo, Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. El muralismo es una corriente artística de principios del siglo XX, hecho por pintores e intelectuales mexicanos de esa época, impulsados por sucesos como la Revolución Mexicana, la Gran Depresión y la Primera Contienda Mundial. Las ganas de tener una verdadera transformación y cambios en el país aumentaron, provocando que mestizos y la clase media y baja se unieran en contra de Porfirio Díaz. Con la llegada de Álvaro Obregón al poder, nace indirectamente esta corriente artística. Primero, cuando José Vasconcelos es contratado como secretario de Educación Pública en México en el año 1921, dándose cuenta que aproximadamente el 90% de la población era analfabeta. Entonces, busca la manera de enseñar y educar a la población, apoyado por el Dr. Atl, que fue el seudónimo utilizado por Gerardo Murillo Cornado, a quien se le conoce como el padre del muralismo. El muralismo seguía un programa para lograr los propósitos del Estado revolucionario. Primero, la valoración y recuperación de la historia, fuente de la identidad nacional, y el segundo, el reconocimiento de que los descendientes de esta historia seguían presentes en la contemporaneidad. Esto le daría no solo temas y valores al arte, sino una estética muy particular. Vasconcelos consideraba muy importante la difusión del arte entre los sectores populares del país, con el objetivo de fortalecer el espíritu mexicano después de la Revolución. Por ello, decidió disponer de los espacios extensos, en especial de las paredes de pasillos de edificios públicos o escalinatas de mayor circulación de personas, para que fueran decoradas por artistas jóvenes mexicanos con motivos nacionalistas, intentando con ello dar a conocer una versión de la historia de México, haciendo posible el renacimiento mexicano. Se contempló un espacio que antes no se concebía para ser albergue de obras pictóricas: los muros de los edificios públicos, pensándolo como una forma de posibilitar la reflexión, la crítica de antiguos regímenes o la recuperación de un pasado histórico, permitiendo mantener vivas las tradiciones y costumbres que en ese momento, después del sufrimiento de la lucha armada, no solo parecían lejanas, sino también ajenas. De esta forma, la llamada Escuela Mexicana de Pintura promovió un proyecto tanto educativo como cultural, encabezado por el Estado y dirigido a las masas campesinas y urbanas, en un intento por educar y acercar al pueblo a la contemplación artística y lectura de los mensajes implícitos en las imágenes. Así es como nació el muralismo mexicano. Si el muralismo era un arte concebido por el Estado para una estrategia social, es claro que debía tener un alcance público, lo que solo podía lograrse mediante el muro o la escultura monumental. Así, el soporte esencial del muralismo mexicano fue evidentemente el muro, lo que le daría monumentalidad al concepto artístico. Estos muros estaban dispuestos en edificios del Estado, escuelas, universidades o iglesias. Cuando decimos muro, no solo nos referimos a las paredes planas, sino también a techos abovedados, pechinas, bóvedas de cañón y tableros. Dato histofílico: una de las razones principales por las que se escogió el muro para comenzar esta corriente fue porque garantizaba que el arte cumpliera con su propósito público al no ser coleccionable, asestando así un golpe contra el concepto elitista del mercado del arte. Así, el soporte elegido era coherente con los valores de la Revolución triunfante. La escuela muralista mexicana comienza a adquirir prestigio internacional, no solo por ser una corriente artística, sino por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad,
con imágenes a través de la diversidad de sus componentes estilísticos, que retratan temas como la revolución, la lucha de las clases y al hombre indígena. Entre sus miembros destacan David Alfaro Siqueiros, originario de Chihuahua, con sólidas convicciones políticas a favor del arte público y monumental. Sus pinturas murales exaltan la vida del pueblo con influencias surrealistas y expresionistas, al servicio de un exaltado combate político que lo define. Entre ellas se destaca la Marcha de la Humanidad, del Polifórum Cultural Siqueiros de la Ciudad de México, que representa una gran metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia, la búsqueda de una mejor sociedad para todos. José Clemente Orozco, célebre muralista originario de Jalisco, con formación como pintor autodidacta, comienza su carrera a través del dibujo y la caricatura de tema social. Desde 1922 participa en México con Siqueiros y Rivera, en los comienzos del movimiento muralista. Se traslada a vivir a Estados Unidos en 1927, donde pinta importantes murales en diversas instituciones. Regresó en 1934 para seguir su movimiento con murales sobre temas mexicanos, pero sin el fuerte componente político de Rivera y Siqueiros. Uno de los más representativos es Hombre de Fuego, Diego Rivera, originario de Guanajuato, considerado una de las figuras claves de la plástica mexicana del siglo XX. De 1896 a 1902 estudió en la Academia de San Carlos y trabajando en su taller tiene influencia de José Guadalupe Posada. Estudió pintura en Europa a partir de 1907 y regresó a México en 1921 para integrarse con un estilo de formas planas, simplificadas y decorativas en el movimiento muralista que narra la historia social y política de México. Dato cristofílico: entre los murales importantes de Rivera se encuentran los del Palacio de las Cortes de Cuernavaca, los de Bellas Artes en la Ciudad de México y en el Rockefeller Center de Nueva York, el más polémico de todos, pues este es destruido antes de que lo acabe por tener un retrato de Lenin. Rufino Tamayo, originario de Oaxaca, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Ciudad de México entre los años 1910 y 1919. Practicó una temática alejada del sentido social y político de sus compañeros. Se interesó en transmitir emociones a través del color y la forma, creando figuras de apariencia monumental sobre fondos de color opaco que ofrecen una especial profundidad. Algunos de sus murales más relevantes son el llamado Dualidad en el Museo Nacional de Antropología y el Nacimiento de la Nacionalidad en Bellas Artes. Sin duda alguna, todos los componentes del muralismo mexicano defienden de base un objetivo pedagógico, ya que se pretende hacer comprensible para cualquier espectador hechos históricos, así como promover ideales socialistas que habían surgido y crecido durante la Revolución. Es posible que este movimiento artístico ayudó a componer el fuerte sentimiento de pertenencia que actualmente tienen los mexicanos respecto a otras naciones de América Latina y que impregnará decisivamente la identidad nacional mexicana. Al desarrollar nuevos temas, necesariamente hubo que renovar el repertorio iconográfico del arte. Así surgió la iconografía obrera y campesina en una primera etapa. En cuanto a la iconografía obrera y campesina, Madel señala como ejemplos los trabajos de la Escuela Nacional Preparatoria de 1922, en los que se observan alegorías cristianas y signos ocultistas, simbolismo y sincretismo. Todos estos elementos que, de algún modo, son reconocidos en la pintura de Gauguin. Por ejemplo, el mural Maternidad, de Orozco, elaborado en 1923. Posteriormente, en la medida en que el muralismo halló su conexión con la especificidad mexicana, desarrollaron extensamente la iconografía indígena, lo que le dio al movimiento identidad, sentido y riqueza. Si bien como movimiento artístico comprende las obras realizadas hasta 1955, momento en que perdió su articulación inicial, son muchos los murales que se han continuado realizando en todo México con el mismo mensaje. Los murales pueden hallarse en edificios gubernamentales, iglesias o escuelas. Un ejemplo reciente es un proyecto cultural que comenzó en 2009 y consistía en pintar un mural en el mercado municipal de Teotitlán del Valle, una localidad ubicada en el estado de Oaxaca. Estudiantes de preparatoria provenientes del estado de Georgia, Estados Unidos, colaboraron con las autoridades locales para diseñar un mural que promoviera la buena alimentación, el cuidado del medio ambiente, preservación y enseñanza del zapoteco, así como sus costumbres. El muralismo mexicano puso en alto el arte del lado oeste del mundo durante el siglo XX,
ya que se esparció fuera de México, especialmente la idea de promover los murales como una forma de expresión social y política. Ofrecía una alternativa a la abstracción después de la Primera Guerra Mundial con trabajos figurativos que reflejaban a la sociedad y sus preocupaciones. Mientras más muralistas mexicanos deseaban formar parte del arte a escala internacional, su influencia se extendía por toda América. Llegaba a países como Guatemala, donde resalta el gran muralista Carlos Mérida, Ecuador con Osvaldo Guayasamín, y Brasil con Cándido Portinari. Pero ¿tú qué opinas? ¿Sabías del alcance y sentido polémico de esta corriente artística? ¿Conocías el significado e historia de todas estas pinturas? ¿Qué muralistas conoces tú? Si te gustaría saber más sobre alguno de ellos o saber más sobre el mismo tema, platícanos en los comentarios. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y sigamos viajando juntos por la historia.